Buenas noches, ¿cómo le va familia? Qué lindo saludarlo en esta noche 14 de agosto, lunes, en Córdoba, capital, con una noche más de conversaciones para deportistas. En esta ocasión vamos a tener una conversación especial dedicado a las esposas o a las novias de los futbolistas, de los deportistas. Para ello lo invité a mi esposa, Lorena, que hemos compartido una vida en sí y ella ha sido parte fundamental de la carrera. Entonces vamos a hacerla hablar, vamos a hacerle algunas preguntas, vamos a sacarle jugo de todo lo que ella vivió al lado de un deportista. Y en este caso hemos utilizado algunas preguntas que nos han hecho por Instagram, algunas preguntas que nos han hecho por privado, y hemos sacado algunas temáticas para poder abordar. Y como siempre decimos, las conversaciones de los lunes tienen mucho que ver con eso. Hablar temas que en otros espacios no se tocan y que son muy importantes. En el caso de hoy, hablar de la compañera de un deportista, cuando justamente el deportista se lleva muchas veces los flashes, se lleva las notas, él tiene que comer bien, él tiene que dormir bien, él tiene que estar tranquilo. Y detrás hay una mujer que cuida a los hijos, que ha dejado los estudios, que ha viajado, que ha dejado a su familia. Y acá también para traer soluciones a partir de la palabra, a partir de las experiencias, y justamente con la esposa de un futbolista que ha vivido de todo. En el caso mío he jugado desde el campo, desde las inferiores justamente, hasta primera división, copas, y hemos pasado por diferentes competencias, diferentes clubes, diferentes provincias, y justamente la experiencia muchas veces nos da la particularidad de poder hablar del tema desde haberlo vivido, y también justamente con la fuente de autoridad que tiene que ver la palabra, siempre tener algo específico para entregarle justamente a los que están haciendo en este momento la carrera o las carreras de deportistas. Buenas noches familia. Sabemos que tenemos conectadas a muchas familias de distintos lugares del país y del mundo que están muy expectantes acerca de lo que vamos a conversar hoy. Así que esperamos poder, en la sabiduría que Dios nos ha dado a través de la experiencia, poder compartir un poquito de todo lo que hemos aprendido. Qué bueno, Lore. Y la verdad que mientras la gente se va conectando, saludamos a los que están en este lugar. Tenemos diferentes deportistas, tenemos a un técnico, tenemos a una dupla central allá atrás, tenemos diferentes futbolistas de diferentes puestos, también tenemos las esposas de los futbolistas que han venido, así que tenemos un marco hermoso para poder compartir. Tenemos a mi hija también presente, a Nazaret, que ha venido a acompañarnos. Entonces es un momento espectacular para poder compartir, para poder hablar, esto que es conversaciones entre deportistas, que tanto nos desde recordar cómo era la novia de Lau, cómo fue el día que decidiste dejar tu casa para seguir a un futbolista y te fuiste a vivir a otra provincia, ¿no? Dejar atrás a la familia. Bueno, y algunos temas más, como voy anticipando antes de entrar en los saluditos, como por ejemplo esto que pusieron algunas personas. Cuando dijimos este tema de cómo es ser la esposa de un futbolista, y alguien me dijo una montaña rusa de emociones, una montaña rusa de emociones, pero hay posibilidades en Cristo. Otro me dijo también lo mismo, una montaña rusa en todo aspecto, sube, baja, crece, decrece, pero ha sido también un camino de crecimiento para la mujer. La temática de hoy tiene mucho que ver, en este caso, con una falencia que hay estructural
justamente en lo que se denomina la familia que acompaña al futbolista o al deportista, ¿no? Siempre cuando un deportista o un director técnico o el profe lo contratan para funcionar en un determinado contexto, ¿no es cierto? En un club. Uh-huh. Y la esposa con sus hijos tiene que adaptarse a lo que el club le dé, ¿cierto? Y también dejar atrás todo lo que esta persona estaba haciendo, construyendo, y es una tarea difícil, ¿no? Porque yo me ponía en el lugar de mi esposa si ella hubiese sido deportista y yo hubiese tenido que dejar todo lo que estaba haciendo si realmente lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, empatizar desde ese lugar nos hace bien, porque el fin de estas conversaciones es traer soluciones y poder abordar cierta temática desde la experiencia y justamente con un sustento, con una palabra que ayude a las personas a poder transitar este desenlace de un deportista profesional y darle algunas herramientas que le sirvan. Entonces vamos a tema, Lore. Una de las personas que quiero iniciar desde este lugar para darte pie para cómo vos transitaste en este tiempo la adaptación a convivir con un deportista, y te voy a dar pie porque yo sé lo que vos pensás. Alguien dijo, es muy difícil estar al lado de un deportista cuando uno pone en primer lugar al esposo y no a Dios. ¿Qué nos podés decir de esa frase que pone una esposa de un futbolista? Ah, qué buena pregunta. Perfecto. Que el Señor se les responda. Bueno, no, yo por ahí puedo contar que mi experiencia como esposa de futbolista, bueno, fue como que tuvo varias etapas, ¿no? Pero bueno, la puedo dividir en dos grandes etapas, ¿no? La primera fue apenas nosotros estábamos de novio, nos casamos, y en cuestión nos casamos en marzo, y en julio le salió a Dami irse a San Martín de Mendoza. Él estaba jugando en instituto, y bueno, le salió irse a Mendoza, y yo estaba embarazada de mi primer hija, de Alma. Y bueno, fue toda una experiencia, sí, porque es una decisión, es un acto de amor muy grande, realmente acompañar a nuestros esposos, porque son muchas cosas las que dejamos, ¿no? Yo en ese momento estaba cursando tercer año de la carrera de Ciencias de la Información. Estaba embarazada de un par de meses, y además de eso, bueno, sale esta propuesta y este desafío tuyo de salir de Córdoba para ir a Mendoza. Entonces, sin dudarlo, siempre lo habíamos hablado, estábamos de novio hacía 6 años, y desde la primera charla que tuvimos siendo novios, el primer día, la primera noche que tuvimos una charla, Dami me dijo, yo soy futbolista y mañana me puedo ir, no sé, a México. Y, o sea, como que no hubo forma de decir a los 6 años de noviazgo, de decirle, ay, pero vos no me dijiste esto, que iba a pasar. Siempre fue como un contrato firmado o establecido que me ponía de novia con un futbolista, ¿sí? Y yo le dije, bueno, está bien, o sea, si eso pasa, yo estaba tan enamorada que me iba con él hasta el fin del mundo, como lo hice. Y bueno, o sea, bueno, en ese momento parece algo como muy romántico, como algo muy lindo, pero bueno, una cosa es decir, te sigo hasta el fin del mundo, como cuando te dicen te bajo la luna si me lo pedís, pero cuando lo vas a ejecutar no es tan sencillo. Pero bueno, después de eso, de ese contrato implícito o explícito,
no firmado en un papel, pero sí entre nosotros verbal, surge esta posibilidad de irnos a Mendoza. Y bueno, yo la verdad es que no dudé porque siempre habían salido varias propuestas a lo largo del noviazgo y siempre pasaba esto de que esté la posibilidad, de salir de Córdoba. Y bueno, se nos dio yo con 21, vos con 22, salir de Córdoba para irnos a San Martín de Mendoza. Y sí, como hacen esta pregunta, yo creo que en ese momento uno, o sea, lo que lo mueve es el amor que tiene hacia el otro, pero bueno, yo puedo decir que a veces el amor que humano no alcanza, ¿no? Porque cuando vos tomas estas decisiones tan fuertes, como vos decías, dejar tu ciudad, dejar tu tierra, dejar tu familia, dejar tus estudios, dejas todo para ir por el amor, pero cuando llegas al lugar hay un vacío muy grande, no, por todas esas cosas que se dejan, ¿no? Y el esposo, yo siempre digo, o sea, hay algo que las esposas de los futbolistas, yo tengo 20 mudanzas, ¿sí? Cada mudanza en la que nosotras hacemos con ellos, el jugador tiene un sistema armado cada vez que llega al lugar. Tiene un club, lo esperan con un equipo que va a vestir durante toda la temporada, ya tiene un equipo de un determinado número de compañeros, un cuerpo técnico, psicólogos, todo un equipo de trabajo que lo va a estar conteniendo el jugador. Y nosotras, cuando nos vamos, lo único que tenemos que nos contenga es el jugador mismo. y bueno, en estas dos etapas que yo hablo, grandes etapas, yo siento que la primera vez que me fui con Dami atrás de él, o al lado de él, por decirlo mejor, yo sentía como que era para él como una mochila, ¿no? De él dependía que yo esté bien o que yo esté mal, y había este desorden porque para Dami él lo que más amaba era el fútbol. Entonces cuando le iba bien en el fútbol, en la casa todo color de rosa, y cuando le iba mal en el fútbol, en la casa todo negro. Del negro al rosa no había claros y intermedios. Entonces tal vez esa parte fue dura, sí, porque encima yo la primera vez que salí estaba embarazada. Entonces, como todas las mamás saben, a mí me tenía una revolución hormonal también y una necesidad de atención importante, y tal vez para Dami yo hoy puedo entender que él hacía todo su esfuerzo para que nosotros podamos estar bien, mi bebé y yo, pero el vacío que yo tenía era enorme. Y no hay forma de que un hombre, un ser humano, pueda llenar ese vacío. Se puede aplacar, se puede tratar, pero realmente con 20 años, 21 años, con toda la incertidumbre, todas las preguntas que tenemos, es muy complicado, ¿no? Y bueno, y ahí está la pregunta que hace esta mujer, de guerrera, que dice que el problema es cuando el esposo ocupa el lugar de Dios. Ese es el tema. Acá vemos como Dami, su Dios era el fútbol, y mi Dios era Dami. Entonces había un desorden. Pero bueno, todo ese proceso, ese año de embarazo, de esa temporada en San Martín de Mendoza, fue un año difícil para nosotros como matrimonio. Como siempre lo contamos, armé las valijas un montón de veces. Tengo algunas anécdotas muy graciosas. Bueno, no sé si va a haber tiempo para anécdotas. Espero que sí. Pero bueno, idas y vueltas y entender que cuando me estaba por ir, decir no, me quiero quedar porque me estoy apostando por mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ese fue el antes, ¿no? Un tiempo en el cual tal vez con muchas lágrimas, un tiempo en el cual con muchos vacíos, como decía recién, con muchas preguntas,
con muchas horas de llamada de teléfono a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, porque en ese momento no había las redes que había ahora, y realmente teniendo el corazón dividido, porque en cierta forma quería estar donde estaba, pero a su vez siempre había algo que me tiraba y me hacía querer estar en Córdoba, y bueno, el amor que tenía por vos tal vez me hacía quedar en el lugar, pero había algo que siempre quería que vuelva a Córdoba. Y bueno, de eso se trata cuando el hombre ocupa el lugar de Dios, en lugar de Dios ocupar su lugar. Perfecto. Qué bueno, Lore, poder describirlo de esa forma, porque en definitiva, más allá del deporte en este caso específico, el hombre es tendencioso a poner en su corazón algo que no sea Dios, ¿no? Algunos ponen el trabajo, otros ponen al esposo, otros ponen su crecimiento personal, ponen la fama, ponen el dinero, pero justamente no ponen a Dios en primer lugar, y eso trae un desorden interior. Así que lo que vos estás contando aplica correctamente a tal vez a muchas esposas que se sitúan en lo que le pasa al esposo para estar bien o estar mal, ¿no? Y de esa forma, en vez de ser alguien que edifica, cuando el marido viene mal, en este caso porque perdió, porque jugó mal, porque recibió insultos o porque no jugó, la esposa, al no tener un sostén emotivo o espiritual, la esposa termina siendo una carga para la persona que venía ya desequilibrada emocionalmente, y se encuentran en la misma casa dos personas con ausencias de equilibrio, y se producen los choques. Entonces, qué importante es entender que la mujer, también como el hombre, en esto no es que el hombre se lleva la parte linda y la mujer la parte fea, sino que los dos puedan tener justamente una buena relación espiritual, para que tengan de dónde nutrirse y no depender el uno del otro, ¿no? Entonces está buenísimo. Míralo. Otra cosa que aplica es lo siguiente. No voy a decir los nombres, pero alguien dijo: para mí lo más difícil, que aplica lo que estás diciendo, como esposa, es dejar mi familia, mi trabajo, mi estudio e ir en pos de la carrera de mi marido. Viene con lo que vos estás diciendo. Claro, yo creo que para uno dejar todo lo que deja, tiene que haber algo mucho mayor que lo inspire o motive a dejar, ¿no? Cuando hay una frase que vos decís, que cuando tu corazón es más pesado que tus cargas, es cuando sucede un problema, ¿sí? Entonces nosotros entendemos de que dejar nuestra tierra tiene que estar vinculada a algo mucho mayor. ¿Qué es lo que yo descubrí con la experiencia de ser esposa de futbolista? Muchas veces nosotros nos vamos por un club, nos vamos por un sueldo, ¿sí? Nos vamos para salir campeones, nos vamos para hacer goles. Y yo, a través de la experiencia, lo que descubrí es que ni los goles, ni el dinero en la cuenta, ni salir campeones siquiera es tan grande como comparado en una balanza con todo lo que dejamos, ¿sí? En mi caso, yo tengo una imagen muy, muy fuerte, que fue cuando nació mi ahijado, ¿sí? Él era muy chiquitito, todavía balbuceaba, era muy bebé, porque él nació en junio y nosotros en julio nos estábamos yendo. Y bueno, yo lo tenía él en brazos y estaba sola con él, me fui un ratito con él y lo veía, y en un momento era muy fuerte, o sea, el dolor que yo sentía de dejarlo.
porque sabía que me iba a perder un montón de cosas y bueno, uno tiene una sensibilidad y un amor, ¿no? Y yo me acuerdo que fue muy duro para mí esa despedida. Y bueno, cuando nos subimos al auto, bueno, ese pesar, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, no? Porque vos dejas mucho en tu tierra y te vas a otro lugar a donde no tenés lazos familiares, donde no tenés vínculos de sangre, donde no tenés papá, mamá, donde no tenés sobrinos, no tenés tíos, no tenés primos. Entonces, ese desarraigo que nosotras tenemos que experimentar es muy fuerte. Tal vez para el futbolista el salir campeón, el sueldo, el plantel y todo eso, en cierta forma el sistema del fútbol es como atractivo, tentador y es un lugar donde, o sea, realmente el jugador se mete. Sí. Pero en el caso de la mujer, nosotros no, o sea, la cancha, el estar en la tribuna, o sea, yo hasta el día de hoy yo no tengo tanto interés por el fútbol. Entonces, ¿por qué dejar todo lo que dejamos? Y cuando salimos realmente tiene que haber algo mucho mayor que nos impacte, que nos haga levantarnos con nuevas fuerzas, que nos haga soñar, que nos haga creer, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como les decía al principio, hay dos grandes etapas. Esta etapa en la que nos fuimos con esta motivación solo humana, futbolística, económica, ¿sí? Y cuando llegamos al lugar nos encontramos con que no era suficiente. ¿Por qué? Porque me quería volver cada 5 minutos a mi casa, ¿sí? Pero bueno, después de ahí de San Martín de Mendoza, a Dami le sale ir a jugar a Juventud Antoniana de Salta, y cuando estábamos en Juventud Antoniana de Salta, nosotros conocemos un matrimonio que venía a jugar acá a Salta desde Ecuador, y este matrimonio nos hizo ver una realidad que nos hizo cambiar la vida, que fue un antes y un después. Yo me acuerdo de esa primera conversación, ¿sí?, con Karina, cuando ella me preguntó qué me estaba pasando, y yo le decía, yo hasta la radio de Córdoba escuchaba. Entonces, no, yo le decía, yo extraño Córdoba, extraño a mi mamá, extraño a mi papá, quiero que ellos vean crecer a mi hija, y tenía toda una angustia, ¿no? Y ahí ella me dijo algo muy importante. Ella me dijo, Negrita, tu problema es que tu corazón está dividido en dos partes. Una parte de tu corazón está acá en Salta y otra parte de tu corazón está en Córdoba. Y una persona con el corazón dividido no puede ser feliz, ¿sí? Y ella me dijo, tu familia hoy es Damián, Alma y vos. Y tu corazón y tu cuerpo tienen que estar en este mismo lugar, en Salta, con él y con tu hija. Entonces, fue algo muy simple, pero yo necesité que alguien me lo dijera y yo poder entender cuál era mi realidad interna, ¿sí? Después de eso tuvimos varias charlas con ella, con Alberto, y en ese momento, cuando la primera vez que vinieron a nuestra casa, que los invitamos a comer, Alberto dijo algo muy, muy hermoso, ¿no? Que también expresaba nuestra realidad, ¿no? Y era esto de que nosotros, cuando estamos sin propósito, somos personas que están veleteando en el medio del mar, naufragando en medio de un mar sin tener un destino hacia dónde llegar, ¿no? Y yo fue tan real porque yo decía, yo me sentía así, naufragando, me sentía que nuestra barca estaba de un lado para el otro y no sabíamos hacia dónde ir, o sea, íbamos hasta por donde nos llevaba el viento. Sí. Vivíamos en Salta, nos decían, subí al cerro, subíamos el cerro, no sé la cantidad de veces, las promesas que hicimos subiendo el cerro, ponete la cintita roja, la estampita en el botín, entonces tantas cosas que nos decían, pero ninguna producía una vida en nosotros, sino que era hacer cosas para ver si lográbamos calmar tal vez ese vacío y esa angustia interna que teníamos, yo sobre todo,
¿no? Sí. Entonces, ni hablar cuando al jugador le toca pasar una temporada mala. O sea, la mujer con todas estas cargas y el jugador se lesiona. El jugador no le pagan, no lo ponen titular. Entra y se manda todas las macanas juntas adentro de la cancha. O sea, ahí ni hablar, o sea, es un desastre. Entonces, yo recuerdo que cuando nos empezaron a hablar de Dios ahí en Salta, Alma tenía unos 8 meses, yo tocaba un poco de oído porque me llegaba lo que me estaban diciendo, pero a su vez tenía una lucha muy grande con lo que era la religión. Entonces resistía mucho a la palabra y a lo que se nos estaba hablando. Y hasta que un día Alberto nos dijo, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué herencia ustedes le quieren dejar a su hija? Y cuando nos hizo esa pregunta, fue cuando yo hice una cara bonita ante Alberto, pero dentro de mí empecé a ver una película de discusiones, de palabras feas, situaciones feas que estaban ahí en mi corazón. Y yo dije, no, yo esa herencia no le quiero dejar a mi hija. Yo quiero cambiar esta herencia. Porque por donde vamos a terminar separados y vamos a terminar realmente como nunca pensé o nunca quise que terminara nuestra familia. Entonces, a partir de ese momento fue cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y en el momento que recibimos a Cristo fue algo tremendo, porque fue realmente tremendo. ¿Por qué? Porque vos recibiste al Señor y después que recibiste al Señor tuviste la lesión más grande de tu carrera, ¿sí? Esa fractura de peroné. Y yo ahí dije, Damián había empezado con mucha fe, con mucha fuerza, él recibía la palabra, los recibía Alberto, los traía a mi casa, que yo decía, bueno, a ver qué tienen para decirme. Y todo su camino de fe empezó por él, ¿no? Y me iba convenciendo de a poquito. Yo era una esposa muy celosa y empecé a ver cambios en él realmente que me convencían de que Cristo era real. Y bueno, cuando viene esta lesión, yo dije, acá se termina la fe de Damián, literal. ¿Y qué sucedió? Damián, en vez de soltar la fe, se aferró más. Empezó a orar más, empezó a buscar más de Dios. Fueron unos 2 meses o 3 de lesión. Terminar el contrato sin club, 3 meses lesionado, y en ese momento volvernos sin nada de Salta. Lo único que teníamos era nuestra fe. Y todo el mundo nos preguntaba cuando estábamos acá en Córdoba y decíamos, ¿qué van a hacer? No sé, pero nosotros tenemos fe. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a abrirse una panadería porque mis papás tienen panadería? No, vamos a esperar. Bueno, ahí hicimos algunas locuras de fe también en esa época, pero realmente Dios respondió a nuestra fe y recibimos ese llamado que tanto esperábamos, que no sabíamos de dónde iba a ser, pero finalmente fue de Club Atlético Talleres, el club del cual toda mi familia es hincha, la familia de Damián. Entonces fue como que Dios respondió de una forma muy real, muy hermosa, y bueno, da mi firma para Talleres después de haber experimentado a Cristo por primera vez, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué cuento todo esto? Juntamente con que Cristo entró en nuestro corazón, Él me dio vida a mí, le dio vida a Dami. Los dos empezamos a experimentar algo que nunca habíamos experimentado. Los vacíos se esfumaron, Cristo pasó a ocupar ese espacio en nuestro corazón. ¿Y qué pasó? Yo en ese momento tenía 21, 22 años. Mis papás se habían separado cuando yo tenía 14 años. Y yo toda la vida había
O sea, desde el momento que mis papás se separaron fue un quiebre muy grande para mí. Y yo decía, yo quiero hacer algo que ayude a la familia. Y le pedía, o sea, sin conocer a Dios, me acuerdo una vez en un mate con mi suegra me decía, Lore, ¿y vos qué vas a hacer? Con 17 años más o menos. Y yo, la verdad es que yo en el cole era escolta del colegio. Entonces yo podía pensar en ser licenciada en ciencia económica, contabilidad, algo vinculado a eso. Y yo me acuerdo que le contesté a mi suegra, a Graciela, y le dije, la verdad, a mí no me interesa ser dueña de una gran empresa, no me interesa ni siquiera ser licenciada. Lo que me interesa, lo que me gustaría es poder hacer algo que ayude a la familia. Cuando pasamos todo este proceso difícil con Dami, nosotros, yo todo lo que dije que no iba a hacer, lo hice. Todos los errores que yo supuestamente no iba a cometer, los cometí, Dami también, y tratamos con toda nuestra fuerza de formar una familia. Pero llegó ese punto de nuestra vida en la cual nuestra familia se estaba destruyendo. Cuando intentamos con todas nuestras fuerzas formar esta familia, y esta familia se nos estaba cayendo a pedazos, llegó Cristo. ¿Y qué pasó? A partir de que Cristo llegó a nuestra vida, hizo un milagro en nuestro matrimonio, en cada uno de nosotros, en el corazón de Dami, en mi corazón, y a partir de ese momento Cristo empezó a hacer lo que nosotros no habíamos podido hacer en 21 años y en 22 años, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Juntamente con que conocimos a Cristo, descubrimos nuestro propósito. Yo dije, esto que Cristo hizo en nosotros, yo quiero que Él lo haga en muchas familias más. Yo quiero que esto suceda, se reproduzca en otras familias. Yo había tratado de estudiar psicología, había intentado hacer cosas, pero yo sé que sí, la psicología puede ayudar, muchas cosas pueden ayudar a las familias, pero incluso cuando nosotros nos casamos, yo fui a visitar a mi psicólogo, que es el que me atendió a los 18 años, 19 años, y le dije a José, me fui hasta la facultad donde él daba clases, esperé que él termine de dar su clase y le dije, José, tengo que hablar con vos, tengo que contarte. Le digo, ¿vos te acordás de esa sesión que tuvimos, la última sesión que tuvimos y que no fui más? Me dice, sí, me acuerdo, Lore. Y le digo, yo te hablé de algo que vos te diste cuenta que era el mayor problema que yo tenía. Sí, me dijo, me acuerdo. Tal problema. Bueno, le dije, yo ese día que hablé con vos, decidí no volver más a terapia. Pero tuve una experiencia con Jesús y Jesús logró sanar eso que yo no podía salir de esa traba, de eso que había producido en mí ese gran problema existencial que tenía. Y lo pude resolver porque Cristo hizo el milagro en mi corazón. Entonces, junto con Cristo, descubrimos el propósito. Y a partir de haber recibido a Cristo, de haber experimentado al Señor, a partir de haber conocido no una religión, a partir de haberlo experimentado a Él, entrar en nuestro corazón, entrar en nuestro hogar, entrar en nuestra familia, vimos que lo que no pudimos hacer en años de terapia, Cristo lo hizo cuando nuestro corazón creyó con fe en Él. Entonces, como en alusión a la pregunta que hace esta guerrera de cómo cuesta dejar, ¿no?, la tierra, la familia, los estudios, bueno, todo lo que dejamos. Y yo estoy de acuerdo. Si no tenés algo mayor que te sostenga en esos lugares a donde vos vas, lo más probable es que desistas. Claro. Pero cuando vos tenés un propósito que es superior, yo ese día que lo tenía mi sobrino llorando en brazos, yo ya conocía al Señor. Entonces yo le dije a él, aunque él era bebé, y tal vez se lo dije a él y me lo decía a mí, te estoy dejando, pero yo voy a cumplir un propósito al lugar a donde estoy yendo.
y ese propósito es mucho más grande de lo que yo puedo imaginarme. Entonces, cada vez que nos fuimos, a partir de esa mudanza, nosotros salimos de nuestra tierra, pero sabiendo de que teníamos una familia de la fe en cada club en el que nosotros estábamos. Entonces, al cumplir ese propósito en Cristo nos llenaba mucho más que estar en nuestra casa, que tal vez estar en nuestra tierra, resignar los mates con la mami, pero sabiendo que los mates con una mujer que Dios ponía en mi vida era para ganar una carrera para el Señor y poder cumplir el propósito con la familia de esa mujer. Wow, qué bueno, Lore, porque esto que estás contando me da pie para 2 o 3 apreciaciones que también hacen las chicas a través de las preguntas, ¿no? Una dijo, a veces muy difícil estar al lado de un deportista porque uno se pone en segundo lugar para acompañar a que el otro cumpla el sueño. Bueno, esta apreciación yo la entiendo desde el deportista, no desde el propósito, porque cuando uno se pone en la tierra desde la perspectiva correcta o desde la perspectiva divina, todos necesitamos un espacio para poder cumplir el propósito. Y qué más lindo que en este ambiente del fútbol y aprovechar los viajes, conocer nuevas familias, otro país, todos los años se renueva el plantel o el espacio para conectar con el propósito. Claro. Entonces, la perspectiva de la mujer, yo desde mi lugar debería cambiar, no va a acompañar al futbolista a cumplir su sueño. La esposa que decide unirse al esposo para hacer un proyecto de vida, en un lapso de tiempo va a estar al lado del esposo que va a jugar al fútbol, pero se va a ir desarrollando interiormente a través de la palabra, a través de la lectura, a través de las conversaciones, de los viajes, y teniendo una mirada correcta de la carrera, es muy rica, porque te permite llegar a lugares, a personas, a escenarios que en otra característica no te permitiría salir. Entonces yo le diría a las esposas, a las novias, que cambien la mirada y que mientras el esposo o el novio juega al fútbol o es técnico o es preparador físico, ella también crezca interiormente, se desarrolle y encuentre el objetivo en esa estadía que va a tener al lado de la persona que también va a estar en un oficio, ¿no? Ese por un lado. Y por otro, y esta te la dejo a vos para que la desarrolle, es la siguiente. Alguien puso, la esposa hipoteca sus sueños por los de su esposo. ¿Estos sueños se unifican? Qué bueno. Es una palabra, podríamos mezclarla, ¿no? Pero hipoteca sus sueños por lo de su esposo. En algún punto se unifican, pueden ir de la mano, o alguien tiene un sueño y el esposo tiene otro, y a causa de ese sueño se tienen que separar. ¿Cómo podés definir en este caso esta apreciación llevada desde tu experiencia, de lo que vos viviste, ¿no? Mira, Dami, a mí me parece que yo cuando nos fuimos de Córdoba, yo hice como sin tener al Señor en mi corazón, hice como un análisis lógico, ¿sí? Todas mis compañeras de colegio, del secundario, estaban haciendo la universidad. Entonces, mi decisión fue irme con vos. Entonces yo dije, yo voy a hacer al revés. Yo primero voy a formar mi familia y después haré la universidad, ¿sí? Y cuando hablaba con mis compañeras del cole les decía eso, ¿sí? Bueno, ustedes hoy están estudiando y están metiéndole todo al estudio. Yo hoy estoy apostando por mi familia y voy a formar mi familia,
Y cuando volvamos de que Dami cumpla su sueño, yo podré estudiar lo que quiera estudiar, ¿sí? Esa era mi lógica. Pero a través de la experiencia lo que descubrí es que mi universidad fue irme de mi casa. Entonces, en el salir de mi casa fue mi universidad. Cada vez que vos salís de tu casa, o sea, nosotros, el problema es los paradigmas, los modelos que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Tal vez para una persona un título colgado en una pared es de gran importancia y a mí me parece bien, ¿sí? Pero yo he visto que hay mucha gente que no tiene títulos colgados en su pared, pero que son personas de mucha riqueza, ¿sí? Entonces, si a mí vos me decís ¿qué me produjo 20 mudanzas? Si me decís ¿qué produjo que mi hija mayor, cuando vos te retiraste con 11 años, había ido a 10 colegios? ¿Qué produjo cada mudanza? Cada vez que llegamos a un lugar de construirle un mundo a mis hijos para que ellos sean felices en el lugar donde íbamos a estar, eso a mí me hizo resiliente. Bien. Y eso fue para mí la universidad. Yo hoy puedo hablar con mujeres que están viviendo lo mismo que vivimos nosotros y poder hablarles a través de la experiencia cómo resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Una de las cosas que yo puse en este lugar, anoté algunos tips míos, no solo se acompaña al deportista, se acompaña a toda la familia. Claro. ¿Sí? Uno de los versículos que fueron el primer versículo que escuché en mi vida, con mi corazón predispuesto, fue Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Siempre decimos que la pala y el pico para construir casas la usan los hombres, pero para construir hogares Dios usa una mujer. Entonces, la mujer tiene un lugar de privilegio para Dios, ¿sí? Entonces, cada mudanza, cada cambio de casa, cada cambio de colegio, cada vez que salimos de nuestra tierra a una tierra que no conocíamos, el trabajo de la esposa no es solamente acompañar al esposo, es también acompañar a los hijos y poder generar para ellos un hogar. Construir un hogar que no depende de los ladrillos que nos rodean, sino de lo que nosotros somos como familia. Entonces, yo creo que si tuviese que vivir una y otra vez lo que nosotros vivimos, lo volvería a vivir. ¿Por qué? Porque eso generó lo que nosotros hoy somos. Hoy después, o sea, algo que yo anoté acá es que a veces la mujer del jugador se va a un lugar y sí, el hombre tiene todo hecho, ¿sí? Tiene el lugar donde va a entrenar, los compañeros, todo, ¿no? Ahora, nosotras, la nada misma, ¿sí? Bueno, yo muchas veces me mudé y tenía esta actitud, tengo que empezar de nuevo, ¿sí? Y era una muy mala actitud, ¿sí? Sumado a esta carga de dejar la familia, bueno, y todo lo que me pasaba, pero eran todas cuestiones emocionales. Sí. Pero un momento me hizo un clic. Yo digo, a ver, ¿qué persona, o sea, no le gustaría una vez al año tener la posibilidad de empezar de nuevo? Y decir, a ver, tengo 24 horas del día, ¿con qué las quiero llenar? ¿Sí? Entonces, muchas veces es cuestión de actitud. Sí. Es cuestión de decir, a ver, podemos hacer cursos, yo hoy por hoy no tengo tiempo de hacer cosas, pero digo, bueno, me voy a correr, me pongo las zapatillas, me voy a correr, cuando tengo un huequito, cuando hago, o sea, la vida que nosotros nos tocó como esposas de futbolistas no es para victimizarnos, sino que lo que Dios está queriendo hacer es formar una mujer resiliente que edifique su hogar. Entonces, por ese lado, yo entiendo que nuestra universidad
es la vida, Bien. ¿sí? Y cuando nosotros, yo creo que hoy, ponele yo, siento que tengo una graduación respecto a todo lo que vivimos a lo largo de toda tu carrera. Perfecto. Mira, alguien nos pone que la mayor carga que tiene para acompañar a un futbolista es la incertidumbre del mañana. Sí. Lo estresante que es no saber qué va a pasar el mes que viene. Sí. ¿No? Esto de no poder proyectar, No saber de lo que va a pasar mañana. no saber lo que pasa mañana, de no tener un sueldo para cuál contar, para proyectar a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años, convivir con las obras sociales. Este es un tema que muchas veces las chicas nos han dicho. Se le acaba el contrato al jugador y no tenemos obra social, tenemos 2 niños, ¿qué hacemos? El tema de el colegio, ¿no? Si lo tengo que cambiar, ¿y a dónde va a ir ahora? ¿Cómo llevaste adelante esos temas que venían a través de los pensamientos hacia el mañana en medio de los cambios? ¿En qué te apoyaste? ¿Cómo los asimilaste? ¿Y cómo transformaste esta problemática en situaciones que las tuviste que vivir, las tuviste que resolver, ¿no? ¿Cómo hacías para no caer en la preocupación excesiva y entender este espacio que Dios había permitido como un espacio de crecimiento, de desarrollo? ¿En qué te parabas cuando se terminaba un contrato y mirabas lo que estaba por venir? Bueno, justamente estos días estuvimos leyendo un poquito el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿No? Yo lo leí el libro hace como 15 años, 18 años, y ahora con Samu lo empezamos a leer juntos, y estamos leyendo un capítulo por día. Y yo cuando lo agarré al libro dije, la nena que leyó ¿Quién se ha llevado mi queso? Hace 18 años, y la mujer que soy hoy después de 18 años, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros somos entrenados para enfrentar los cambios, ¿sí? Tal vez una persona que crece en un lugar toda su vida, va al colegio, a la secundaria, a la universidad, o no, o trabaja, y toda la vida vuelve en un mismo lugar, aprende de otras maneras. ¿Sí? Porque yo no voy a menospreciar cómo aprende el resto de las personas. Sí, o sea, los deportistas, la esposa la familia del deportista es un grupo de personas. Bueno, en esta noche estamos hablando de este grupo de personas, ¿sí? Y bueno, nosotros hemos aprendido a vivir en el cambio constante y a cambiar el chip rápido, ¿sí? El caso del jugador, semana a semana, enfrentar la competencia, ganar partidos, empatarlos o perderlos, hacer goles, errar pases, hacer malos pases, buenos pases. Entonces, por algo el apóstol Pablo dice, imita al deportista, ¿no? ¿Por qué? Porque el deportista está en un continuo aprendizaje de errores, de aciertos, de fracasos, de victoria. Y bueno, y nosotros como esposa de futbolista, los chicos como hijos de futbolistas, yo creo que han tenido una escuela, porque la vida es lo que nos pasa cuando menos lo esperamos, ¿sí? A veces cuando sos esposa de futbolista te parece que es un mundo ser esposa de futbolista, y sí es un mundo, pero nosotros a través del pastorado hemos descubierto que en realidad, lo que nos sucede es la materia prima que Dios usa para sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? Nosotros a través del pastorado trabajamos con problemas realmente graves. Cuando se hizo el banner de esta charla, que iban a poner lo de la esposa del futbolista, y yo le dije, no, la esposa del futbolista no, pone cómo es acompañar a un deportista. ¿Por qué? Porque no es la intención ser uno el centro de nada, ¿sí? Que es algo que es común en la esposa del futbolista, no le interesa ser el centro de algo,
¿sí? Y tampoco somos las víctimas de ser esposas de un futbolista, Claro. ¿no? Todo depende de cómo nosotros enfrentamos las cosas que nos pasan, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la diferencia con los futbolistas, con los deportistas? Es que somos sometidos a tantos cambios continuamente que tenemos que aprender o nos morimos en el intento, Claro. ¿no? Entonces me parece que va por ese lado a mí. Bueno, por ahí algunas apreciaciones más, como la palabra difícil, caótico, batallados, bueno, una montaña rusa de emociones. Alguien puso, ¿cómo lo podés hacer? Aprendiendo a abarcar todas las áreas, la física, la mental, la social y la más importante, la espiritual. Bueno, esa esposa está consagrada, esa está muy bien. En definitiva, lo que yo veo en el ida y vuelta es que es toda una tarea. Toda una tarea. Si encontráramos definiciones para posicionarnos, bueno, no queremos hablar a veces ni de la esposa del técnico, que sería como una charla aparte, Otro tema. porque ya no acompaña desde el viaje en sí, se queda a cuidar los hijos en la casa. Y cómo hacer que la esposa no se resienta, cómo lleva adelante todo el proyecto de vida. Deberíamos hacer otra charla paralela a esta para dar alguna apreciación, pero básicamente me quedo con esto. ¿Sobre qué nos basamos? Sí. En esas situaciones. Bueno, yo quería contar por ahí una experiencia como esposa de futbolista. Yo siento que a veces damos mucho, ¿no? Como decía, contenemos al esposo, contenemos a los hijos, ¿no? Y bueno, es importante, como las edificadoras del hogar, estar paradas sobre una roca, ¿sí? Y esa roca es Cristo, ¿no? En la Biblia está esta parábola o este mensaje de las dos casas, ¿no? Una edificada sobre la arena y otra edificada sobre la roca. La casa que estaba sobre la arena, vinieron tormentas y tempestades y esa casa se fue a pique. Sí. Y la casa que estaba edificada sobre la roca, vinieron las mismas tempestades, las mismas tormentas y la casa se mantuvo firme. Entonces el secreto es edificar la casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Y bueno, como esposa de futbolista, después de varios años de estar en el Señor y de habiéndoseme revelado el ministerio de la mujer dentro de lo que es el deporte, el fútbol, yo ya había dado a luz a Alma, a Nasa y a Samu. Sí. Samu tenía 10 meses, ¿sí? Y me llega una invitación para ir a Chile. Cuando me llega esa invitación fue una batalla muy grande para mí, porque ya, imagínense, estábamos en el 2012, ¿sí? Ya yo tenía 30 años, o sea, hacía ya unos años que conocía al Señor, y con 30 años el Señor me dice, anda a Chile. Y bueno, yo le dije al Señor, Samu está empezando a caminar, tengo 3 hijos, ¿cómo hago para irme a Chile? No tengo plata, ¿no? Y el Espíritu Santo puso una convicción de que tenía que ir a Chile. Creo que esa fue la primera vez que hice algo para mí. Así, un acto egoísta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dami entrenaba en Defensores de Villa Ramallo. Entrenaba triple turno, a veces 4 turnos. Llegaba a casa súper cansado. Y la que se hacía cargo de los 3 chicos era yo. Las nenas eran muy chiquitas, tenían 6 y 8 años. Y el Samu aprendiendo a caminar. Y el Espíritu Santo puso una convicción en mí de que tenía que ir. Cuando tomé la decisión de viajar a Chile, sin dinero, con esta realidad de los chicos chiquitos, de Samu bebé, yo hice un acto de fe grande, en el cual le decía a Dios que Él era lo más importante en mi vida, que no había otra cosa más importante que el propósito que Él tenía con mi vida. Y yo le dije, Señor, yo voy allá y quiero que vos me hables.
Y bueno, eso fue en el año 2012. Me fui con toda la fe, Dios tuvo un trato personal conmigo. A partir de ese momento, o sea, yo ya tenía un ministerio, yo ya estaba compartiendo a otras mujeres, pero yo sabía que a mí me gusta ser excelente. Entonces, para hacer las cosas bien, yo sabía que tenía que ir a Chile y capacitarme, entrenarme, aprender, ¿no? Entonces saqué ese pasaje con una tarjeta de crédito prestada, mi pastora me sembró el hospedaje y me fui para allá. Y cuando fui fue otro antes y otro después, o sea, otro antes y después. Si vos a mí me preguntás qué hizo que como una diferencia en mi vida, tomar una decisión por mí, por primera vez, que vos me apoyes en esa decisión y entender que tal vez mientras Dami estaba haciendo una carrera, yo estaba haciendo mi carrera y yo necesitaba hacer mi entrenamiento, mi aprendizaje, y cuando empecé a ir a Chile, yo desde el año 2012 hasta hoy, o sea, hoy tengo 41, ya hace 10 años consecutivamente que no falto a nuestras convenciones de mujeres. Y en eso salir de mi zona de confort, salir de mi familia, dejar todo, ir para que mis oídos estén atentos solamente a la voz de Dios, fue una de las mejores decisiones que tomé en cada año de mi vida desde allá hasta hoy. Así que bueno, también es eso, inspirar a otras mujeres a que entiendan de que sí, en esto sí se unifica el sueño. ¿Por qué? Porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya no hay dos personas, somos una sola carne. Ya no hay dos economías, es una sola economía. Muchas veces hablo con las esposas de los futbolistas que les cuesta pedirle plata para esto, para lo otro. Ya no hay dos economías, es una. Ya no hay dos personas, somos uno. Y en el camino con Dios, juntos vamos cumpliendo el sueño de Dios con nosotros. Entonces, el amor todo lo puede, el amor todo lo supera, el amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona. Eso es caminar juntos como matrimonio. Primero, cuando no teníamos hijos, tomamos una decisión de ser un matrimonio. Cuando vinieron los hijos, tomamos la decisión de ser padres de nuestros hijos. Pero cada paso que vamos dando es sabiendo de que somos uno. Ya no hay dos personas, sino que somos uno. Y cuando estamos en Cristo, podemos avanzar en el propósito de Dios con nuestra vida. Hoy por hoy, nosotros sí, tal vez hoy tenemos el título que dice que somos pastores, ¿sí? No está colgado en ningún lado, no sé dónde está el título, pero el título es un título espiritual, ¿sí? Hoy somos mentores de no sé cuántas familias en el mundo, ¿sí? Tal vez como pastores a veces tenemos muchas críticas, ¿sí? Pero como lo decimos siempre, decidimos sembrar nuestra vida en donde el Señor dijo que la sembremos. Y hoy estamos viendo unos frutos hermosos. Qué bueno. Me quedo con esto que dijiste último, ¿no? Ya no somos dos, somos uno. Amén. Y a veces las personas les cuesta mucho entender que hay tiempos en los cuales tenemos que apoyar a la otra persona en un tiempo cronológico que no significa que va a ser para siempre. Y también nosotros como hombres apoyar a las mujeres en su desarrollo, y esto es un poco la enseñanza que podemos dar desde el fútbol mismo. El hecho de tener una labor como técnico, como jugador de fútbol, no nos quita el que podamos quedarnos con nuestros hijos, el que podamos lavar los platos, el que podamos ayudar con la ropa o en la casa, o hacer los mandados, o encargarnos de cosas domésticas, sino que eso permite que la mujer, en mi caso, ¿no?, después de habernos acompañado durante tanto tiempo, también se desarrolle y tenga expectativa de sus planes, de sus proyectos en su vida. Entonces, en la medida que un futbolista deja de lado su ego
su yoísmo y permite que ver a la esposa como una persona que también quiere desarrollarse, quiere crecer, quiere construir algunos proyectos de vida, nos permite apoyar, nos permite ser ayudas en momentos determinados. En nuestro caso, como esposo, y ahí justo estaba viendo una palabra que da el Seba Montivero, él dice que su esposa ha sido como un pilar para su vida. Hola Dami, dice Lore, qué lindo tema de hoy. En mi caso, mi señora fue siempre el pilar de profesión, como jugador y ahora como entrenador. Gracias a ella tengo mi familia, pude seguir trabajando e ir en pos de mi sueño, en realidad que es el sueño de todos. Entonces, ver como la familia como un nosotros y ver la realización de la esposa o del esposo como algo a festejar propio, no como alguien extraño que está disfrutando y que está impidiendo que yo sea feliz. Entonces creo que podemos incorporar el cambiar, a nosotros nos está yendo bien, estamos en este proyecto, estamos creciendo, estamos educando a nuestros hijos, ahora estamos emprendiendo un proyecto que vamos a ir a vivir a Mendoza o a Salta, o estoy esperando estos 2 años, si Dios nos da la vida, de poder educar a mis hijos para poder después ir a dirigir a un equipo afuera del país. Entender los tiempos, pero en la sabiduría de Dios, entender que hay momentos que no podemos hacer lo que queremos hacer justamente, y podemos desde la sabiduría, desde la inteligencia, postergar un poquito para dejar que tanto nuestros hijos o la esposa también crezcan en sus proyectos. Todo no es un punto final, hay muchos momentos que son un coma, y esa coma nos da lugar a lo que está por venir. Entonces, entender que en el proyecto de vida matrimonial vamos juntos, y tal vez en la parte deportiva de un futbolista sabemos que la utilidad es de los 20 hasta los 35, más o menos. Sí. Pero en un técnico, en un profe, puede ser hasta los 70, hasta los 80, hasta los 90. En una mujer desarrollar el ministerio puede ser siempre. Entonces, entender los tiempos de la vida para poder apoyarnos y comprender que hay momentos que tengo que ceder, tengo que ser más silencioso, va a haber momentos que tengo que acelerar, pero desde una construcción de familia. Así es. Hoy por hoy entendemos que Dios nos ha creado para trascender, Dios nos ha creado para hacer cosas grandes, el Dios en el que creemos es grande y el propósito de Él es grande. Y es un privilegio que Él nos haya escogido para ser parte de sus proyectos. Sí. ¿Sí? Entonces los animamos a seguirle creyendo a Él, los animamos a intentar en Dios vivir la vida y entendiendo que tal vez no tenemos un contrato para firmar, pero Dios nunca falla, Dios no es deudor de nadie, Dios es un Dios de verdad, es un Dios de realidad y Él quiere manifestarse en nosotros y tal vez esta charla pueda haber hecho un milagro en el corazón de alguien y es poder creer que en Cristo todo es posible.